osciloscopio, ¿no? Aquí hacemos presentando el ¿Qué tengo que hacer? osciloscopio. Edición. Claro, esto vas en colocar, Colocar. colocar texto, ¿no? Texto. Está Colocar. presentando el osciloscopio. Entonces vamos a colocar aquí, seleccionamos el osciloscopio. El Muy bien. osciloscopio, aquí está, ¿no? Se ha perdido, mira, ¿Cuál? ¿dónde está? Es el cuarto de la derecha. Vamos No, a... no, no, se me ha perdido. No. Sí, 25, o sea, tu pantalla se ha puesto Allá. aquí, ¿no? Claro, abajo presiona la barrita de Windows, ¿no? Y te va a aparecer ahí. Bien, ya. ¿Listo? Aquí, Bien, bueno, entonces aquí hago colocar, ¿no? aquí osciloscopio, ¿no? Ya está. Arrastramos el osciloscopio. Espérate. Ahí dice colocar, pero no hay texto, no dice nada. De nuevo, Clic. ok. Ahí nomás. Claro, colocar texto. Colocar, Ah, seleccionas texto. sí, Sí, ahí está. componentes, Abajo, abajo, señor, abajo, abajo. cable, Abajo, abajo. comentario. Comentario, texto. Gráficos. Comentario, ¿no? Estás Texto, viendo texto. mi... Sí, ya. Ya está. El Ahí puedes osciloscopio. escribir. Claro. Sí. Listo, el osciloscopio, ya está. Bien. Y lo busco. Y lo Claro, busco, ¿no? claro, así es. El osciloscopio es un instrumento de medición, ¿no? Ujú. Se caracteriza porque las mediciones las vamos a hacer de forma gráfica, ¿no? El osciloscopio presenta para la medición, presenta dos entradas. Típicamente en el osciloscopio lo que vamos a medir son voltajes, ¿no? Podemos medir Ujú. voltajes continuos, podemos medir voltajes alternos. Claro. A diferencia del multímetro, podemos medir voltajes alternos a diferentes frecuencias. En el caso del multímetro, típicamente este está hecho para medir voltajes alternos, ¿no? A la frecuencia de 60 De la Hz. red, sí. Claro, y es más, en cuanto a otras formas de onda, normalmente no los mide, mientras que en el osciloscopio sí vamos a poder ver diferentes tipos de onda, ¿no? Las mediciones que podría hacer un multímetro frente a una onda cuadrada o a una onda rectangular en mediciones AC es cualquier cosa, ¿no? No corresponde al valor eficaz de la onda, ciertamente, ¿no? En el caso del osciloscopio, las mediciones básicamente van a estar orientadas a los voltajes pico y a la frecuencia correspondiente, ¿no? Periodo que nos lleva luego a calcular la Ujú. frecuencia, ¿no? Entonces, este es el osciloscopio. Cuando nosotros desplegamos el osciloscopio, vamos a tener aquí una, una ventana, ¿no? ¿Dónde lo despliegue? Doble clic sobre el osciloscopio, Ah, ya. Ya. ¿sí? Desplegamos el osciloscopio Ya. y aquí vamos a poder observar nosotros las características de control, o sea, los controles del Clic ahí está, osciloscopio, ¿no? ¿no? Entonces, los controles del osciloscopio Posición, van las por este escalas. lado, ¿no? Van por este lado. El control correspondiente al canal A, ¿no? Este básicamente es el control de la escala. Aquí se controla la escala. Y también vamos a controlar qué tipo de señal deseamos ver, ¿no? Si señal en continua o si señal en alterna, ¿no? Si solo deseamos ver señal en alterna, seleccionamos O CA. sea, Lo que va a hacer es retirar todo nivel de continua que puede existir en la señal, ¿no? ujú. Y si deseamos ver la señal completa, ¿no? AC más CD, colocamos CD. Y si Claro. no deseamos ver lo que Clic. está entrando en ese canal, colocamos cero, ¿no? Sí, por eso ¿Sí? porque Entonces aquí, esta es la escala, está dada en voltios por división. Ahorita lo vamos a ver. Y lo mismo ocurre para el caso canal, del canal B, ¿no? Aquí tenemos el canal B.
¿Esta clase tutorial ya se las enviado a los alumnos? No, al canal B. En el Sería canal B bueno. tenemos lo mismo. Claro, yo les he pasado el La video a dirección. ustedes. Claro, Sí. eso lo pueden compartir, ¿no? Bien, Eh, entonces tenemos aquí el otro canal, el canal B. Igual tiene las mismas características, ¿no? Nos permite controlar la escala y qué tipo de medición vamos a hacer, si CD o CA, o si no deseamos ver. El otro punto importante aquí que necesitamos controlar es la base de tiempo. Esto es para medir la frecuencia, ¿no? ¿Sí? Entonces ujú. aquí tenemos los controles para medir la frecuencia. Y por otro lado, vamos a tener por aquí eh, el lugar en donde vamos a observar los resultados, en este caso, de las lecturas que se están haciendo ya en términos de valores concretos, ¿no? Si, por ejemplo, nuestro nivel de señal en la entrada A es entre más o menos 5 voltios, aquí vamos a ver cómo ese voltaje va desenvolviéndose, ¿no? Y Ujú, aquí el voltaje en el canal B, ujú. ¿no? Entonces, ¿qué voltaje estamos observando? ¿Entre qué valores está variando? Entonces lo podemos ver aquí en esta parte, ¿no? En esencia, estos son los controles que presenta este simulador y que para nosotros es suficiente, ¿no? Bien. Sí. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo utilizamos el osciloscopio, ¿no? Vamos a ver cómo usamos el Una osciloscopio. vez que ya, una pregunta, una Sí. vez que has fijado ya todo lo que has Ujú. seleccionado, el canal, todo, y queda ahí grabado. ¿Cómo? Queda grabado eso en el osciloscopio. Va a O quedar hay que hacer va a quedar grabado lo cuando se que haga la conexión o lo que hace el todo. osciloscopio. Ahorita en este momento tú has desplegado esto, pones aquí archivo, guardar como, por ejemplo, demo, demo, primer laboratorio, ¿sí? Por Ya, ejemplo, ¿no? ya, ahí lo guardo. Y lo guardamos. ¿Qué es lo que he guardado? Todo lo que está emplazado aquí en este entorno de diseño. Eso es lo que guardo. Incluyendo el osciloscopio, Claro, la información. Ya, no, ya. los datos que aparece, eso no va a grabar. Ah, Recuerda que este es como un circuito, ¿no? Que tú has armado el circuito y así armado con todos los elementos insertados, así está. Para que nuevamente vuelvas a encender y empieces a ujú, obtener todos los resultados que tienes, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar la medición ubicando por aquí una fuente de una voltaje fuente. DC, ¿no? Entonces, claro, aquí está la fuente DC. El DC, Ajá, aceptar. aceptar. Entonces tenemos ahí la fuente DC, pero para hacer cualquier medición habíamos indicado de que siempre tenemos Hay que que poner conectar tierra. tierra, ajá, Y tierra, ¿no? Entonces también aceptar y tenemos por aquí, ¿no? Y ya está, cerrar. En nuestro primer caso vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Así sencillo, ¿no? Entonces vamos a medir en este caso un valor de voltaje continuo en el osciloscopio, ¿no? ujú, Voltaje DC, ¿no? Tenemos la posibilidad de colocarlo en el canal A o en el canal B. ok, Sí, vamos a conectarlo en el canal A. En el canal A, fíjate que hay dos terminales, ¿no? ujú, El terminal central es el terminal, mm, vamos a decir, donde va a estar la señal en vivo, ¿no? Y el ajá. terminal, el Ese es siguiente terminal, el del borde, es normalmente la línea de retorno o el que debe estar en conectado a tierra. tierra, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, esto primero lo conectamos aquí a la parte superior, Positivo. ¿no? El positivo, y esto hacia la parte negativa que luego va a ser Ya, ajá. tierra. Ahí Y ahí se conectamos junta. tierra Ya. aquí. Ya está, ¿sí? Ujú, Entonces, el siguiente paso es simular calcular. el circuito o ejecutar en este caso la simulación. Ajá. Entonces le damos clic aquí, ya está simulando. El hecho de que aparezca en color rojo significa que estamos en proceso de simulación.
Y si quiero ver qué es lo que está apareciendo, le doy doble Doble clic clic. sobre el osciloscopio. Ahí. Ahí está. Entonces, esto es lo que se está observando en el osciloscopio, ¿no? ¿Sí? Para verlo más claro, algunas veces es mucho más conveniente colocarlo en pantalla blanca. Entonces aquí invertir, ¿no? O sea, invierte el color de la señalización de las cuadrículas con el fondo, ¿no? El fondo ahora lo pone a color cuadrícula y este color cuadrícula al fondo, que es blanco sobre negro, ¿no? Ahí está. Entonces, la línea que está yendo arriba, esa es el valor de la lectura. Nuevamente, aquí estamos observando en el canal A, estamos observando el valor, ¿no?, de voltaje, ¿cierto? Es constante. ¿Qué más? Tenemos aquí que en el canal A, Es la escala. estamos a la 5 escala, volts por 5 división. voltios por Ahí división. está. Entonces, al momento de 5, hacer la 10, 12, ¿no? lectura, claro, al momento de hacer la lectura, nosotros debemos reconocer aquí que tenemos aquí, fíjate, un cuadradito, ¿no? Es Y 5 volts. tenemos, claro, dos cuadraditos, ¿no? Sí, que significa dos divisiones, ¿no? Aquí tenemos dos divisiones y un poquito más, ¿no? Sí. ¿Estamos? Entonces, esta cantidad 2 de volts. divisiones más este poquito más va a ser multiplicado por la escala, ¿no? Sí, en este caso estamos hablando de 2 ¿cuánto sería? Tendríamos que ver en términos de los cuadraditos ¿Cuánto cuántos, es, no? claro, así es. Entonces, esa es la parte que tenemos que ver aquí, ¿no? Hacer la medición correspondiente. ¿Qué parte de ese cuadradito constituye esta parte que está adicional, ¿no? Para hacer la medición correspondiente. Su nivel de incertidumbre también va a salir de esta división, ¿cierto? ¿No? La escala mínima va a corresponder a la cantidad de divisiones que presenta aquí para hacer la lectura correspondiente, ¿no? Y bueno, ahí está. Esta es la lectura. Y podríamos nosotros llevar a cabo un cambio de escala. Por ejemplo, aquí, ¿no? En el canal A podríamos variar la escala, ¿no? 2 Por volts por ejemplo, división. podría bajar la escala, pero si bajo la escala 2 voltios Ya no por lo ves. división, no lo Ya no vamos a lo ver veo. porque es Ujú. 2 voltios, Claro. 4 voltios, 6, está fuera del rango que Exacto. permite visibilizar. Si subo la Lo escala, vamos a ver, ¿no? ahí sí, si tengo Sí. 5 voltios por división, lo vuelvo a observar. Si Hasta 10. incremento más la escala, 10 volts por división, ahí está. claro. Entonces, pero aquí hay que tener en consideración el tema de la precisión, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, para hacer la medición hay que utilizar una escala adecuada para tener un nivel de precisión adecuado, ¿no? Bien, ¿qué más? Si deseo simular otros niveles de voltaje, la idea es que podamos nosotros cambiar este Variar nivel de ahí, ¿no? voltaje, claro. Entonces le damos, 20 volts por ejemplo, si queremos darle 20 voltios aquí, ¿no? ¿ok? Aceptamos y volvemos a ejecutar. Y ahí está, ¿no? Ahí. 10 volts por Estamos, división. claro, la Según la escala, escala. en este momento, la Ujú. escala nos está indicando que estamos a 10 voltios por división, ¿sí? 10 voltios por división. Y eh, significa que como tenemos aquí dos divisiones, el voltaje que estamos leyendo aquí es 20. Y esto es coherente con lo que aparece aquí en la lectura del canal A, ¿no? Está leyendo también 20 voltios, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces esto es lo que podemos ver. ¿Qué otra cosa más? Si yo quiero ya hacer una medición, supongamos que hay un valor que está variando, ¿no? Y quiero ver en algún momento determinado cuánto es ese valor de voltaje que tengo, podemos detener el proceso de ejecución, ¿no? Y detenemos la ejecución aquí y luego por aquí, fíjese aquí, Ya, podemos ujú. sacar esta barra para hacer la medición. En este caso, estoy observando que el proceso de medición lo está haciendo Es con esta constante. barrita con el número 2, ¿no?
¿sí? Entonces, donde dice T2, ahí es donde voy a estar observando yo esos valores correspondientes, ¿no? Sí, si hubiese utilizado la barrita 1, entonces es en 1, aquí es donde voy a estar observando yo las mediciones correspondientes, ¿no? ¿Sí? Entonces, te vas a dar cuenta de que esa barrita es la que está midiendo la Ese señal, porque mide. podrías tener dos señales, ¿no? Aquí del canal 1 y el canal 2, como con este puntito que aparece ahí sobre la señal, un puntito que aparece, entonces está indicando de que está haciendo la medición sobre la señal correspondiente, ¿no? Ese está midiendo el tiempo. Ese está midiendo el voltaje, aquí en esta parte el voltaje, Ya. y en En este lado en qué el tiempo. momento del tiempo, ¿no? De la medición realizada, ¿no? Sí, bien. Claro, y no va a variar el valor. Claro, entonces esto básicamente lo podríamos utilizar para el cálculo del periodo y luego para la determinación de la frecuencia, ¿no? En un punto determinado donde está la señal y luego en el otro punto donde excursionó completamente y se repite, ya tenemos el Eso periodo, ¿no? Por diferencia de es tiempos, ¿no? O lo una otro es que señal también variable. podemos hacerlo por los cuadritos, ¿no? Porque dice 10 milivoltios por división. En este caso, pues la frecuencia es cero, ¿no? Bien, entonces eso como valor referencial. Otro aspecto más que deberíamos ver aquí es el contraste de esta medición con las mediciones realizadas por el multímetro, ¿no? Entonces tomamos el multímetro para contrastar esa medición. O sea, el osciloscopio no es el único instrumento de voltaje, también tenemos Con el medición. multímetro, ¿cierto? Entonces el multímetro, tenemos aquí, vamos a tener la lectura aquí de, por defecto, voltaje en corriente continua, ¿no? Entonces insertamos el instrumento en este punto, el positivo, ¿sí? Y en este otro punto, el negativo, ¿no? Ya está. Negativo. Y ahora hacemos la ejecución, ¿no? Clic. Y vamos a observar ahí, ¿no? La lectura 20 voltios de 20. forma directa, ¿no? Y contrastamos esto con lo que observamos aquí en el osciloscopio, ¿no? ¿Sí? En el osciloscopio también estamos observando, ¿no? Una lectura en el canal a 10 voltios por división, 2 cuadraditos, 20 voltios, ¿no? Sí, nuevamente resaltar la limitación que presenta el multímetro. Este va a poder medir solamente voltajes alternos senoidales, ¿no? Cuando medimos voltajes alternos senoidales, este va a medir el valor RMS. Para otros Y tipos claro, el RMS, ¿no? El root mean square, o el valor el eficaz. voltímetro mide valor pico. El osciloscopio mide Claro, valor no, no, el osciloscopio va a medir va a mostrarnos toda la forma de onda de la señal, en el cual podemos determinar los valores en cualquier momento, inclusive el valor valor pico. exacto. Mientras que en el caso del multímetro, este voltaje en DC lo que está haciendo es medir el valor RM, medio, el valor el medio, promedio. sí. El valor cuadrático medio. Aló. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rubén? ¿Qué ocurrió?
Aló, ya estamos de nuevo. ¿Qué pasó? No, me vinieron a buscar. Ah, Ya. sí. Bien, entonces tenemos ahí las lecturas correspondientes, ¿no? Decíamos que en este caso el valor de voltaje que medimos aquí es el valor medio. En DC es el valor medio. Por eso es que cuando tú mides voltaje AC, o sea, voltaje alterno de una fuente alterna, en DC el valor que te va a salir es cero, ¿no? Porque lo que está haciendo es obtener el valor medio de esa función, ¿no? Claro. El valor medio de una función senoidal es cero. Mientras que en el caso de alterna sí va a medir el valor, la raíz media cuadrática, ¿no? O el valor eficaz, ¿no? Y el cálculo que hace no es un valor eficaz en tiempo real, sino más bien es un valor eficaz aproximado, ¿no? Es como que esa señal le va a multiplicar por el raíz de 2. Por eso es que no, normalmente un multímetro el usual no es capaz de medir el valor eficaz de una forma de onda triangular o de una onda cuadrada. El que mide realmente un valor eficaz, ese equipo que mide valor eficaz real, ese sí va a medirte el valor RMS de cualquier tipo de onda. Pues son equipos más costosos, ¿no? Esto con respecto al multímetro. Bien, entonces la ventaja y la potencia del osciloscopio está cuando tenemos una fuente de voltaje variable, ¿cierto? Entonces vamos a ver Claro. aquí, ahora vamos a Cambiar de cambiar fuente. esta fuente, sí, vamos a cambiar esta fuente y vamos a Mm, colocar una fuente de alterno. alterna, ¿no? Entonces, la fuente alterna, una fuente alterna típicamente va a ser pues la fuente de alimentación comercial, ¿no? O sea, la que viene en este Doble. caso de la red eléctrica, ¿cierto? ¿No? Pero el valor del voltaje de la red eléctrica, por lo general, es un valor de voltaje elevado, ¿no? Y en cierto modo hay que trabajar con cuidado porque hay riesgo, ¿no? Riesgo de sufrir alguna descarga por el valor que tiene, ¿no? Son 220 voltios que normalmente se tiene a disposición. Vamos aquí entonces. Vamos a simular aquí AC Power, esa Así. es la fuente, ¿no? Entonces vamos a colocarlo por aquí, cerrar. Entonces ya esta fuente de DC ya no lo necesitamos, lo vamos a emplazar por este otro lado, o si quiere Ah, sí. lo puede borrar también, ¿no? Entonces ahora conectamos esto, ¿no? Conectamos por aquí, ya está. ¿No? Vamos a simular el valor de la red eléctrica comercial, 220 voltios, y la frecuencia ya está dada en 60 Hz, ¿no? Y el ángulo de desfase está en 0 grados, ¿no? ¿Tenemos? ¿Ya? Entonces tenemos aquí una fuente en DC. Ah, Eh, sí. AC, perdón. Una fuente AC, disculpa. Una fuente en AC. Entonces vamos a verlo primero en el osciloscopio, ¿no? Ejecutamos esto, vamos al osciloscopio Y y lo esto es veo. lo que observamos, ¿no? Claro. Hay que Esto es bajar lo la que escala para ver. observamos. Claro, entonces estamos colocando en el canal A y pues cuando lo vemos así no se parece en nada a lo que esperamos ver. ¿Qué esperábamos ver? Una onda senoidal, ¿no? Porque ese es el concepto teórico que tenemos, ¿no? Que la forma de onda de la señal, el voltaje comercial que recibimos es senoidal, pero aquí no parece. Pero esto es básicamente por la escala, ¿no? Entonces Sí, yo hay puedo que ir cambiar. incrementando la escala, incrementando la escala, incrementando la escala. Estoy a 100 voltios por 100 división, voltios. Sí. claro, y estoy observando ahí ya la forma de Ahí onda senoidal, ¿no? Un poco más y ahí tenemos, ¿no? ahí Entonces está estoy a, completo. a 200 voltios por división, ¿no? 200 voltios por división. Entonces aquí voy a detener el proceso de excursión. Ahí está. Ya lo detuve.
Esta es la forma de onda. Y podemos observar aquí, vea, que en la escala tenemos un poco más de 1 y algo más. Hay que obtener esta fracción de, digamos, de división que adicionalmente presenta, ¿no? O sea, Claro, ese es un ahí poco, dice 200 voltios, de 20 voltios debe ser. claro, Dice. en el caso de la medición real con un osciloscopio, nos va a interesar saber cuánto tenemos desde aquí, ¿no? Desde este punto hasta ahí, ¿no? Esto es lo que necesitamos saber, ¿no? Sí, o sea, hay una división y media, una división, un cuarto, una división, esa fracción, ¿no? Esto va a ser multiplicado por la escala para obtener el valor del voltaje, ¿no? Esto, de todos modos, hay que insistir en que tiene que hacerse, ¿no? Bien, luego, por otro lado, aquí decíamos que tenemos los instrumentos como para poder saber el valor del voltaje pico que se tiene. Por teoría, podríamos nosotros, digamos, tener una expectativa, ¿no? Si el voltaje, si el voltaje pico es no, perdón, el voltaje eficaz, ¿no? El Sí, voltaje 220 voltios. RMS, ¿no? Ajá, Es igual a 220. 220 voltios, entonces el voltaje pico va a ser igual, por nuestra teoría, por la raíz de 2, ¿no? Ujú. Por 1.4142, 42, ¿no? Por 220, 220. ¿no? Y esto es aproximadamente 311 voltios, aproximadamente, ¿no? Entonces, esa es la expectativa que nosotros tenemos para con respecto a la Ujú. lectura que vamos a observar aquí, ¿no? Em, entonces, podemos hacer la medición aquí, fíjate, ¿no? Aquí estamos observando la medición aquí la barrita azul es 2. Entonces, la lectura la vamos a hacer aquí, donde dice 2, en la Los parte 2, aquí, ¿no? En este momento, 127. lo que nos está indicando es que en ese punto el valor es 127 voltios, 27. ¿no? Entonces, si yo sigo llevando, fíjate, está pasando casi por cero, aquí, un poquito antes, ahí, ¿no? Están 8, casi En cero, 8. ¿cierto? Es ¿No? difícil Vamos de ahí. crecer. Sí, es el valor más bajo, ¿no? Ahí está, ¿sí? De 2, 311. claro, 311, ¿no? Es Estamos, igual que estamos viéndolo sería aquí, ¿no? si pusieras Ahí, más ¿no? a la derecha, más a la derecha, Ujú. 2. O sea, Aquí estamos, en T2, ¿no? ajá, Estamos viendo menos 311 y es lo que estamos observando aquí, en este punto. claro, ese valor es el mismo que el valor pico, ¿no? Que hemos sacado con Claro, la así es, medición. ese es el mismo valor que hemos Ya, estimado aquí por eso, teóricamente. en cada parte que recorres la curva, en ese puntito que se mueve, a ver, muévelo a la derecha en Ajá. la línea azul, un poco Vamos a, más. vamos a- vamos a- No, ya, ahí, por ejemplo, déjalo ahí. Ujú. Ahí está, ¿ves? Menos 82, Menos ya ochenta y está. dos y ahí seguimos, ¿no? Sí, Ahora y sube, ahora sube hasta su valor máximo, que es 311, ¿no? Ahí. claro, ahí Ajá. está, el valor pico, ¿no? Más menos 311, eso es lo que está O sea, evolucionando. el valor pico de la señal lo puedes medir en cualquier instante. Ujú. En cualquier instante. Ya, entonces, del mismo modo que en el caso eh, anterior, podemos nosotros modificar el valor del voltaje correspondiente aquí, ¿no? Podemos modificar el valor del voltaje para llevar a cabo
la exploración de la escala, ¿no? En esencia, ¿no? Por Entonces, esta es ejemplo, la idea. en la selva es 350 voltios y 50 Hz. Ah, ya, Más, 350 voltios, y pico creo que ese valor es o relativo. RMS. 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 Sí, sí. Puede ser, ¿no? Como utilizan generadores. Exacto. Ellos son generadores. Claro. Sí, podría ser. Podrían trabajar con otros niveles de voltaje de referencia, ¿no? Pero eso podría ser en la parte de generador, pero en la parte de usuario Claro. final Ah, y usuario dudo, final es porque ¿sabes por 220. qué? Claro. Ujú, Ahí es 220, ¿no? O sea, eso es lo que claro. sale de la. Y ya pues llega al usuario llega lo comercial. Ujú. Entonces, esto nos simula la fuente de comercio. Entonces, ¿cómo puedo obtener un valor más, más bajo, ¿no? ¿Cómo es que se obtiene un valor más bajo? Entonces, ahí es donde, eh, digamos, entra a tallar el tema, el transformador, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo quiero obtener un valor de ese más bajo, entonces utilizo un transformador, ¿no? Entonces vamos por aquí, transformadores, y Ujú, el transformador de potencia, este está bien, ideal, este es el que vamos a usar, ujú. ¿no? Y este es el que nos va a permitir, en este caso, llevar a cabo la reducción o la también amplificación de la señal. O sea, un transformador puede ser reductor o puede ser también de Elevador. amplificación, ¿no? Elevador, ¿cierto? Elevador, Entonces, o reductor. o puede ser un transformador de aislamiento en donde no modifica el valor del voltaje, simplemente es el mismo, solo que filtra los, los armónicos, ¿no? Ruidos, Claro, los ruidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, presenta una relación de transformación de 1 uno a debido a uno. que las inductancias, ¿no? Están de esta manera, ¿no? Son iguales, ¿no? Entonces, si nosotros deseamos, por ejemplo, determinar un valor de voltaje de salida, vamos a tener que modificar estas inductancias, ¿no? La relación de A ver, de uno a inductancias y 2 valor. algo sencillo, a ver. De uno a 2. Claro, vamos a ver aquí, ¿no? Esto tenemos aquí que el voltaje en el primario entre el voltaje en el secundario. Uy, ¿qué pasó? Algo pasó acá. Sí, voltaje en el primario entre el voltaje en el secundario. Esto está relacionado con la raíz cuadrada SQR root, eh, square root, ¿no? Square root. Raíz cuadrada, o si quieres se pone así, square root, de el valor de la relación de las inductancias, ¿no? La inductancia del primario entre la inductancia del secundario, ¿no? Ujú. Ese es el valor que en este caso va a primar aquí, ¿no? Ya, tú me dices, quieres una relación De uno a 2. de 1 a 2. Por Claro, ejemplo, que el para comprender. voltaje primario, claro, que el voltaje primario sea, en este caso, 2 veces el valor del voltaje en el El secundario. secundario, exacto. Entonces, este valor debe ser 2, ¿cierto? Ajá. Para que este valor sea 2, lo que está aquí adentro debe ser 4, ¿cierto? 4. El LP debe ser 4 veces el S, ¿no? O sea, la Exacto. inductancia del primario Ujú. debe ser 4 veces la inductancia secundaria. Entonces, vamos a ver esto de aquí, ¿no? Y vamos a ver la inductancia del primario 4 veces. Entonces aquí podría colocar 400 400. milihenrios, ¿no? Y Ujú. está, Ahí. ¿no? Y lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Si yo quiero hacer una comparativa, yo voy a necesitar que utilizar el otro canal, ¿no? Este está en la salida, entonces este canal ahora lo voy a utilizar para ver el voltaje al entrar.
entrada, o sea, lo que está ingresando de la comercial, ¿no? Sí, ahí está, la entrada. Y Entrada. el Este es voltaje, el secundario. claro, el A es Y- secundario, el B es el primario, ¿no? ¿Sí? Ujú, sí. ¿Cuál es secundario? ¿Cuál es primario? Este es el voltaje primario, ¿no? Y este otro es el voltaje del secundario. Secundario. Vamos a poner, ¿no? Y aquí el voltaje secundario. El voltaje del secundario. Ahí está. ¿No? Este es el primario y este es el secundario. Ahí es lo que tenemos, ¿no? Ujú. Ya está. Entonces vamos a ver, ¿no? Simulamos, vamos por aquí, le damos doble clic y eso es lo que estamos observando, ¿no? Ahí está. O si quiere por aquí. Aquí estamos, ¿no? Hay que aumentar la Bien, escala, pero bueno. claro. Entonces estamos observando en el canal B una escala diferente. Vamos a ponerlo la misma escala que en el canal A, ¿sí? Para compararlos visualmente, ¿no? Ujú. Sí, bien. Se han sobrepuesto a esa escala. Hemos de observar de que una de las señales ciertamente La, es la mitad la de la de la otra, ¿no? ¿Sí? Ahorita tenemos en el canal a ver, hay algo que no está bien. Primario dos no se veces. puede cambiar los colores, ¿no? Ya, lo Para que pasa es lo identificar. siguiente. A ver, lo que pasa, he hecho al revés, Gelacio. En este caso, nota lo siguiente, ¿no? Para mí, claro, desde el punto de vista de la colocación, esto es el El primero. primario, ¿cierto? Y Ajá. Y lo que sale es el este es el secundario. Claro. secundario. Pero Ya, claro, pero desde el punto de vista del modelo, desde ya. el punto de vista del Ah, modelo, debe ser algo, ¿no? Al revés, cuando yo ¿no? ubico el modelo, este es el primario y este es el secundario. Claro, sí, sí, sí. Claro, entonces, si queremos en este caso, este estaba así, ¿no? O sea, desde el punto de vista del Ajá, modelo, cuando yo sí. emplazo este transformador, así es como trabaja. Este es primario y este es Y es secundario. Sí, secundario. entonces, Entonces todo esto estaría a la derecha, ¿no? claro, está al revés, Ujú, ¿no? para que O sea, está al revés. Entonces, lo que he hecho es que este sea más bien un elevador, ¿no? O sea, ah, está como un claro, sí. elevador, ¿no? Perdón. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se está observando aquí, pues, ¿no? Eso es lo que hemos observado aquí, ¿no? Y fíjate que en el canal B voy a poner cero el canal A. Aquí está. Canal B tengo 200 No se voltios por puede. división y aquí estoy Ajá, observando 311 voltios, ¿no? ajá. Eh, Ya, de pico, ¿cierto? en el otro debe Mientras ser más, que, ¿no? claro, en el otro es más, ahí está. ¿Ve? Sí, claro. 200 voltios por división, Es en la aquí está salida. 200, 400. Claro, esa es la salida, ¿no? Que es el voltaje que está yendo hacia lo que debería ser, según el modelo, el primario, ¿no? Esto es lo que tenemos. Se Entonces, podría, sí, Rubén, de sí. repente para asemejar lo que está en el laboratorio Ujú. de- hay un transformador de 6 voltios, ¿no? ¿Te De 6 acuerdas? voltios. Claro, Claro, podríamos llevarlo hasta 6, de claro, 220 a 6. Ajá, podemos llevarlo de 220 a 6. Claro, a entonces 6 voltios. esto lo hacemos calculando el valor de la inductancia aquí, ¿no? Eh, nuevamente, vamos a tener aquí, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? BPS, en este caso, para mí yo diría que hacemos lo siguiente. Básicamente para tener en consideración esto, ya, vamos a hacer el valor, ¿no? O sea, en estas condiciones, en esta ubicación, así como está, en la relación correspondiente, esta relación va a ser al revés, ¿cierto? O sea, de acuerdo a la ubicación en la que se encuentra, ¿no?
¿sí? O sea, esa posición tenemos que este es BS, esto es BP, y aquí vamos a tener Claro, al revés, ¿no? LS, S, LP, ¿no? Y ya está. Entonces, tú quieres obtener aquí 6 voltios, ¿no? O sea, esta relación claro, 6 BS entre volts, BP debe requieres ser que sea 6 6 voltios, ¿no? volts. Si esto es, claro, si este va a ser 6 voltios a la Voltios. salida, entonces El de esto arriba debe debe ser igual ser, el SQR, SQ root. Entonces aquí está, y vamos a tener la relación, ¿no? LS entre LP, así. ¿Sí? Entonces, si tú elevas al cuadrado, vas a tener que esa relación debe ser 36, ¿no? 36. ¿Sí? Claro, elevamos al cuadrado, decimos ¿Sí? 36 debe ser igual a la relación LS entre LP, ¿no? Claro, entonces aquí ya podemos determinar, ¿no? Tú dices, supongamos que el LP, supongamos, ¿no? Que el LP valga 1, ¿no? ¿Sí? Ajá. Entonces el Entonces LS va a LS ser de 36. 36. Claro, Claro. entonces la relación es 36 veces. Entonces vamos entonces a el modelo aquí, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Supongamos este era inicialmente así, ¿no? Este era 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? Eh, LP va a ser 1, que es en este caso el primario, como 100, y el Ujú. otro va a ser 36 36. veces. Este de O aquí, sea, eh, 3600. claro, 3600, ¿no? 36 veces ese valor. Aceptar. Ya Ajá. está. Bueno, esto Listo. es normalmente, esto es normal porque he cambiado cuando justo estaba haciendo estaba corriendo, ¿no? Eso de que vamos aquí y Y ahora sí, ahí. ¿no? Ahí tenemos, vamos a observar los dos, a ver los dos voltajes, ahí está, ¿no? En el canal, en el canal A que estoy observando, saco B, este es, ¿no? Este es en el canal A. El canal A me está mostrando aquí Entonces, estos el bornes del primario. transformador, ¿no? Claro, entre Primario. comillas, el primario, Sí, ¿no? claro. Desde el punto de vista de cómo hemos conectado, ¿no? Ujú. Sí, entonces, ¿y qué estoy observando? Estoy observando este voltaje. ¿Cuánto es Ya. ese voltaje? Entonces yo puedo detener la ejecución para poder ver y medir, ¿no? Entonces aquí aproximadamente estoy midiendo un valor, este está en el canal 2, estoy midiendo un valor de 51. 51.72 voltios, Bueno, ¿no? Así está, ujú, sí, sí, claro, 36, pero deberíamos estar obteniendo 6 voltios, este era lo que no, lo que hace es que queríamos. este es el primario, ¿no? No, no, este El, es el secundario. O sea, el ¿no? primario, que es lo que estamos midiendo aquí, pues, ¿no? Ya, y has tomado en secundario. 51, claro, 51 no es el voltaje que esperamos, ¿no? O sea, nuestra relación de transformación no está siendo correcta. A ver, son 6 voltios lo que nosotros tenemos. No, no, está mal. Esto está mal. Eh, a ver, aquí hay un error. Ten en cuenta esto, ¿no? Que esta es la relación de transformación. En realidad esto es 220 entre 6, ¿no? B sub S entre B sub P, ¿no? 220 entre el valor que deseo que se obtenga a la salida, 6 voltios, ¿no? 6 voltios. ¿Y eso cuánto es? Vamos a aquí, la calculadora, y hacemos 220 entre 6. 3666, ¿no? 6. Sí, esto luego hay que elevarlo al cuadrado. 1344.4, ¿no? O sea, esto de aquí sería 1344, ¿no? Esta relación. 1344.4. Ese es el valor, ¿no? De la relación. LS entre LP. Entonces aquí lo que hay que hacer es colocar esa relación, ¿no? Entonces, si es que esto 1300. es, claro, si este era 100, 1000, 1344, ¿no? Punto Ahí 4. está, ¿no?
Punto 4 significaría que al multiplicarlo sea así, ¿no? Por 100, ahí está multiplicado por 100, ¿no? Entonces aceptamos y ahora sí. Ejecutamos y vemos. Ahí está. Entonces voy a disminuir la escala aquí, ¿no? Voy a disminuir la escala para poder observarlo mejor. Ahí está. 5 voltios por división. Voy a detener para hacer la lectura correspondiente y ahora estamos aquí, ¿no? Está, por ejemplo, en T2 está en 8, 8. 8.485, pero ese es pico, ¿no? Valor pico. Ese valor debe ser entre la raíz de 2, ¿no? Si tenemos la calculadora por aquí, vamos a poder determinar ese valor, ¿no? Es 8 punto, era 8.485, ¿no? 485 entre Entre 1.4142, ¿no? Debe ser 6. 5.999986, ¿no? 6. Ahí está 6 6. voltios, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos ahora como salida aquí, ¿no? 6 voltios pico aproximadamente, ¿no? Claro, esto es lo que en el laboratorio se nos brinda, ¿no? Un transformador con esta relación de transformación. Si no se quiere hablar sobre esto, yo no lo vería pertinente hacerlo. Básicamente, indicar de que este valor digamos, Hay de que dejarlo relación así. LSLP, claro, que configuren ellos para tener un transformador con un valor de Salida transformación de, de 6 6 voltios. voltios a la salida, ¿no? 220 a 6 voltios. Claro. Claro, ahora, O sea, eso lo toman ahí, ¿no? O claro, pero sea, ahora claro, porque recuerda aquí, todavía no hemos llegado todavía. recuerda aquí este tema, ¿no? De que el transformador, esta es la lección de hoy, cuando queremos cambiar esto, ¿no? O sea, normalmente lo que deberíamos de hacer para evitarnos todo ese problema es aceptar, ¿no? Aquí, así como está este transformador, como lo hemos emplazado, así, Así. Así. este es el primario. Así como lo hemos emplazado, este es el primario, ¿no? Este Y lado de el otro aquí. es claro. Y el otro es el secundario, ¿no? Y este es el secundario. El secundario. Ya está. Este es el primario y este es el secundario, ¿no? Y para en este caso es que tenemos esa relación que hemos indicado, para esa posición. Si invertimos como invertimos hace un momento, va a cambiar eso, ¿no? BP Entre, sobre BS claro, entre BS igual. va a ser igual a el SQ, root, la raíz cuadrada de L primario entre Entre L L. secundario. Así es. Ya Eso está. queda igual. Esta es la regla clave para determinar, en este caso, cuál es la relación de las inductancias para obtener un determinado valor de salida, ¿no? De voltaje salida. Esto es lo que hay que tener presente. ¿Sí? Ya está. Entonces, y para finalizar esta parte, lo que vamos a hacer es mostrar diferentes formas de onda, ¿no? De onda, ¿no? Entonces, retiramos nuevamente esto. El- Retiramos esto, vamos borrando, selecciono y por suprimir, ¿no? y ajá, Coloco y- suprimir y con eso voy borrando ¿no? Las conexiones realizadas, ¿no? Entonces todo esto, así como hemos bajado esto, lo podemos bajar también por aquí. Está. Vamos a, vamos a ponerlo por aquí. No lo voy a retirar, simplemente. Ahora, la otra alternativa en el laboratorio es ir haciendo una vista, o sea, un primero y luego nuevamente archivo, segundo, otro, ¿no? Archivo así, ¿no? Para ya, que ya, quede cada una de las cosas, ya. ¿no? Claro, varias vistas, ¿no? Entonces, y va quedando eso, ¿no? Entonces, uno es con Eso, con la ya, o pila nada sea, más. lo hago, por ejemplo,
Uno sobre el osciloscopio. Claro, por ejemplo, vamos a hacer eso aquí, ¿ya? El A ver, tercero lo vamos a poner en el otro, ¿no? Entonces aquí ponemos, una vez que has guardado, pones ¿verdad? nuevo Nuevo, diseño y te va a exacto. aparecer aquí. Diseño Ahora, uno. aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Ojo, aquí debe de estar apagado la simulación. Si aquí lo tienes Ay, prendido la simulación, cuando vas aquí ay, no vas a no poder bajo. simular. Ya. ¿Sí? Entonces, cuando no puedes simular, dice, profe, no puedo simular, eso está en plomo. Ah, entonces, búscalo en alguna de estas vistas, estas pestañas, Está debe estar encendido. simulando. Ajá. Entonces, ya aquí podrías hacer nuevamente la actividad, ¿no? Emplazamos primero nuestro osciloscopio, ¿no? Emplazamos, voy a ponerlo así. Es mejor ponerlo en este lado, Claro, el osciloscopio, sí, ¿no? sí. Y el otro es El el generador. generador de funciones, ¿no? Ya, sí. Y para el generador de funciones, adicionalmente, lo único que necesito es tierra, Tierra. ¿no? Ya está, para poder hacer la simulación. Cerrar. Entonces, ahora sí, vamos a conectar eh, en el canal A la salida del Ujú. generador de funciones, ¿no? Va a ser entre uno de los extremos, el positivo, y el punto central. Central, que es el Sí, punto el medio, punto común, debe central, ser punto común. común. Así es. Y ahí es donde vamos a Es conectar también tierra, tierra. ¿no? Ya está. Entonces, vemos las características del generador. O sea, el Ujú. generador de funciones me dice está generando aquí señal Una senoidal senoidal. de 1 Hz. Este va a variar bien lento, ¿no? 1 Hz lentamente, ¿no? Ujú. Entonces, este valor lo podemos poner en 60 Hz, luego puedes Ah, jugar con esta frecuencia. Y en la amplitud está a 10 voltios pico. También aquí podrías jugar con ese valor, si por ejemplo vamos a poner 5 voltios pico, ¿no? Ya está. Eso fijando los valores y eh, en el caso, ya está, este es el osciloscopio, entonces ya podemos visualizar la salida, ¿no? Ahí está, pongo invertir, ya ahí, tenemos la señal. esa es la Estamos en el salida. canal A 5 voltios por división, obsérvese que llega justo a los extremos de la división, ¿no? O sea, tenemos un voltaje eh, pico, 5 Pico. voltios pico, ¿no? Ujú. 5 voltios pico. Entonces, eso es lo que vamos a leer aquí, ¿no? Podemos detener esto para corroborar esa lectura, ¿no? Aquí con la barrita e ir viendo lo que nos está ¿Cómo va indicando. cambiando? Cuatro Exacto. punto nueve cinco nueve, ¿no? O sea, un poquito Aquí. más, es probable que nos empiece a bajar. Ahí está, ese es lo máximo Ahora que puede en términos de una precisión, ya pregunta. es 5 Ya. voltios, ¿no? Ya está. Lo otro que podemos visualizar de pronto es la frecuencia, ¿no? O sea, tú dices, inicia en este punto, podemos Ujú. poner Ah, este de aquí, ahí en la dice, intersección. claro, casi en la intersección ahí. Y el otro. Y el otro, la otra barrita la podemos poner En aquí en este otro una punto, ¿no? longitud de onda completa. Claro. Claro, entonces ahí uno de ellos, en este caso el uno está en Ujú. 33.692 milisegundos y el 2 está en 16. 16.68, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la diferencia, Diferencia. ese es el periodo, ¿cierto? En Ajá. este caso es 16.783. Ya. Nuevamente, vamos a ver La a inversa. la calculadora. Claro, calculadora. Ujú. Tenemos la inversa. Sí. Tenemos 16.7783, ¿no? 783 milisegundos, ¿no? Ujú. Inversa. Esto lo Lo multiplicamos multiplicamos por, por la escala 100. no, ahí está la lectura ya, ya está dada. Ese sería el valor de la frecuencia. O sea, 59,9. ojo, mira, una cosa es que yo tengo aquí, en este caso, cuántas divisiones hay en la horizontal. Esa es Ujú. una forma de Exacto. medición, ¿sí? Exacto. Pero en este caso, lo que yo he optado es más bien por leer la lectura Ujú. directa del tiempo, ¿no? Tiempo, Aquí. exacto. Entonces he leído Ah,
este ¿qué instante de tiempo? Es 33.392 milisegundos desde el Y el inicio. otro es El 16. otro es 16, ¿no? La Hago la diferencia, diferencia. Ajá. este es el periodo, ¿no? Exacto. Ese periodo ya está dado en milisegundos. Y entonces Ah, ya, ya. en la calculadora lo que hemos hecho es básicamente, si tienes el periodo, entonces tú Ujú. puedes La calcular, inversa, ¿no? claro, entonces tienes 1 o 16.783. Este es tu periodo, ¿cierto? Ajá. Entonces hacemos el cálculo, la Simple. inversa. Y Esto está dado en multiplicado en milisegundos, ¿no? milisegundos, pues, ¿no? Ah, Claro, es la claro. inversa, entonces Exacto. multiplicamos esto Damos por 1000. por 1000, Y entonces, es y esta es la frecuencia, eso, pues. 59.58, es Ujú. aproximadamente 60 Hz, ¿no? De frecuencia, que es lo que tenemos aquí. Entonces, se puede ejercitar aquí para diferentes valores de frecuencia y Ya. hacer que ellos Ujú. determinen y contrasten el valor de la frecuencia que se está leyendo, ¿no? Sí, eso Claro, ahí se puede para el hacer caso. un montón de cosas, ¿no? O sea, Claro, si el ahí va a alumno, depender si el alumno, del claro, tiempo que se tiene, o sea, va a depender de varios factores, ¿no? Entonces, yo, mira, de que, ¿sabes qué? Yo creo que las 2 horas que nos van a... Claro, cuando tú dominas puede ser suficiente. Puedes hacer muchas cosas más. claro, Yo creo la idea también, Gelacio, es de que para lo aprovechar. Por básico ejemplo, sería eso. en Y ellos, ajá, esta semana es de práctica. esta semana es de práctica. Por ejemplo, en Ujú. esta semana, ¿no? De repente, hacerle alguna demostración o algo en Ajá. algún momento, ¿no? De cómo se mide, cómo se hace, cómo se usa, porque eso es lo que más va a demorar aquí. Sí, eso es Y lo que lo va a otro es demorar. que, que aprendan Sí, esa primera parte, ¿no? bien Sí, entonces aprendido. el video, yo te voy a mandar un video que les he hecho a los chicos ahí, justo tuve una reunión de 40 minutos, entonces le enseñé a emplazar los componentes y todo lo demás Ya, para que lo compartas, ¿ya? ya. Entonces eso puede ayudar, ¿no? Y yo se los doy a Sí, ellos. claro. Entonces aquí, para ¿Tú, terminar, tú tienes lo que laboratorio hacemos de es, física, no? ¿Con sí, qué hago? claro, ¿Con por eso que quién? estoy involucrado en esto, pues. Ah, Si no, ya. si no que estaría ya acá Oye, trabajando. ¿de quién su habla? De... Con Percy estoy, Ah, de con Percy. su teoría, sí, Percy Gañote. Ya. Y estoy compartiendo la práctica con Joaquín Salcedo. Ah, entonces ya pues ahí estamos, ¿no? Ya, Todos estamos en... entonces, a ver, y el otro punto aquí ya para ir cerrando este asunto es forma de Un onda, diente cierra, ¿no? triangular, ajá. Bueno, Nuevamente hacemos ahí lo está. mismo, ¿no? Igual mide el valor Lo- pico, puede medir también frecuencia, ¿no? Sí, Y lo mismo a la hace onda cuadrada. para el caso de un, claro, para la onda cuadrada, ¿no? Los mismos conceptos, ¿no? El valor pico y Valor el eficaz. valor de la frecuencia, ¿no? Y ya está, eso es todo Y, lo que pide y aquí. ahí puedo, Ujú. ahí no puedo poner el YouTube. No, puedes hacerlo, pero remarcando eso, ¿no? Para qué, para cuál va a tener sentido utilizar Claro, el claro, multímetro? exacto. Para la onda senoidal, ¿no? Para la onda Oh, senoidal y a la frecuencia de 60 Hz, ¿no? Por así. ejemplo, aquí sí, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes decir ahí de que estamos teniendo una lectura de cuánto. Y aquí sí es importante hacer esa medición porque, fíjate, si nosotros utilizamos, voy a llevar el voltímetro aquí, ¿no? Colocamos el voltímetro aquí. Esto sí es importante porque la lectura en primer momento podría sorprenderlos, ¿no? Ujú. Vamos aquí, uno, uno. En el instrumento tenemos Alterno, que seleccionar alterno, alterno. alterno. Ese Exacto. es un punto, ¿no? Y segundo, la interpretación de la Eso. lectura. Vamos a ver aquí. Fíjese, aquí estamos viendo 5 voltios por división, Ujú. ¿no? ¿Sí? Mientras que Ajá. aquí estás leyendo Es tres, claro. 3.536. Este está midiendo Pero, valor efectivo. claro, valor efectivo, Efectivo. el valor eficaz, ¿no? Este valor eficaz. Entonces, si hacemos nuevamente el proceso, La división. calculadora, El 5, ¿no? ajá, o la Ah, ok. multiplicación, ¿no? O sea, 3.536 Por por 1.46.
41, 42. 42. Entonces esto es Ahí, 5. ¿Sí? Entonces, exacto. ¿qué Eso es lo mide? que mide, Este ¿no? mide valor RMS, valor Ujú. eficaz. Aquí en el osciloscopio estamos viendo siempre valores picos, ¿no? Esto, resaltarlo, ¿no? Para que les quede claro. ¿Y qué va a pasar si nosotros no hacemos la selección adecuada aquí en los controles? Por ejemplo, mide cualquier cosa, ¿no? Prácticamente 0 Claro. voltios, ¿no? 4.299 microvoltios, microvoltios, Voltios. 10 a la menos 6 voltios, es Sí, prácticamente cero, ¿no? ¿Sí? exactamente. ¿Te das cuenta? Cualquier Entonces, cosita. esta aparentemente aparece ahí un valor, pero eso no es, o sea, Ujú. es basura, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? Eso hay que resaltarlo ahí, ¿no? Bueno, Gela, eso Ya, oye, creo que es suficiente para el tema del primer más laboratorio. del primer Lo que laboratorio. más bien hay que hacer la guía, Gela. Eso es lo que te iba a contestar. Esa guía, así como está, para entregarle a los alumnos, ¿no? Claro, O pero sea, hay que, lo hay más que, sencillo. hay que ir haciendo. Creo que San Bartolomé hizo algo, ¿no? Sí, él De hizo, formato de guía, ¿no? para llenar nomás, como teníamos antes, el formato. Claro, algo así, ¿no? Ah, ya, claro, claro. Hay que trabajar algo de eso, pues, pucha, que no sé, yo ahorita estaba bien Ya me ocupado. Voy a imagino, tratar tengo de que hacer. esbozar algo. Sí, es que estoy, esto del tema de la coordinación de las salas, no me tiene estresado todos los días. Pero que le daba a alguien, pues, Juancito. No, está derivado, sino que hay cositas, mira, los profes, piden cosas, pues, ¿no? Y esto tiene que estar centralizado, porque si no, Uf, sí, ya me imagino. este, la cuestión no camina, ¿no? Igual, Eh, igual estaba yo con el problema de